Hola a todos y a todas. ¿Se escucha bien? Lo primero que quería contarles es que hoy salieron las cuentas nacionales del año 2020, es decir, el resultado del PIB, de la demanda interna, el consumo, inversión, todo lo que hemos visto en datos macroeconómicos del resultado del año anterior. Entonces, esto lo vamos a poner acá. Entonces, hoy día el Banco Central publicó en su informe, donde ustedes bajan van a cuentas de publicaciones, y tienen muchas publicaciones, y acá dice informe de cuentas nacionales del cuarto trimestre. Yo hoy, ¿ya? Y esta es la noticia macroeconómica del día, ¿ya? Todos los macroeconomistas van a salir hablando de esto hoy en general, ¿ya? Ustedes acá pueden ver el informe, y el informe tiene 40 páginas, pero el Banco Central siempre hace un resumen, que son 2 o 3 páginas máximo, y que me gustaría que lo vieran, ¿ya? El resumen les cuenta básicamente, les cuenta sobre qué es lo que ocurrió con la actividad, cuáles fueron los principales componentes, habla del informe racionalizado. Por ejemplo, acá ve desde la perspectiva del gasto, que es lo que nosotros analizamos entre las clases, como el resultado estuvo asociado a la demanda interna, se compensó por las exportaciones netas, la demanda interna estuvo incidida por el consumo, que nosotros sabemos que el consumo puede ser en bienes durables o no durables, o en servicios. Entonces aquí lo explican que efectivamente lo que más cayó fue los servicios en contraste con el consumo en bienes durables que aumentó. Entonces me gustaría que vieran esto. Son 2 páginas como generales, más el cuadro en que se ve el producto interno, la demanda interna, el consumo total, la formación bruta, etcétera. No va a entrar en la prueba, o sea, no les voy a preguntar cuánto cayó el PIB del 2020, pero, pero sí es bueno que lo vayan utilizando como para entender un poco lo que estamos hablando, ¿ya? Y esto es porque esto es principalmente lo que cuando hablamos de macroeconomía se analiza, ¿ya? No es necesariamente las teorías que vamos a ir viendo ahora como con mayor detalle, ¿ya? Pero con esto ya debiesen comenzar a tener un entendimiento que es uno de los principales objetivos del curso, ¿sí? Ah, ¿que alguien me habló? Ah, ya, sí, se los puedo subir a docencia, pero igual quiero que se familiaricen con la página del Banco Central, ¿ya? bcentral.cr. Pero se los puedo subir a docencia, ¿ya? Para que lo vean y no hay problema. Y ahora sí vamos a ver la clase. Lo que vamos a ver entonces hoy es el consumo, uno de los componentes del el PIB, del Producto Interno Bruto, desde el punto de vista del gasto, y es de hecho uno de los componentes más importantes, ¿cierto? El consumo privado, como ya lo conversamos, corresponde a la suma de los individuos dentro de un país y excluye el consumo de gobierno, que va
que se mide de manera externa. Este lo vamos a entender como el gasto en bienes y servicios, bienes durables y no durables, ¿cierto? Y que sirven para satisfacer las necesidades, que se consumen de manera inmediata, ¿ya? El consumo de bienes de consumo, a diferencia de los bienes de capital, generan utilidad a las personas y no sirven para producir, ya. Esto va asociado que a los bienes de capital es lo que nosotros llamamos inversión, ¿ya? Está catalogado como inversión dentro del PIB, ¿sí? Pero es cierto que de cierta forma hay algunos bienes que la distinción entre cuándo son consumo y cuándo es inversión no es clara, como se señala aquí, ¿ya? Como una camioneta, por ejemplo, si tú te quieres dedicar al transporte, para ti la camioneta va a ser una inversión, la inversión de la empresa, etcétera. Pero si es para viajar porque te gusta pasear o necesitas transportarte, simplemente va a ser un bien de consumo, durable, pero un bien de consumo. Eso. Y entender el consumo es súper importante porque representa aproximadamente 2/3 del PIB de un país. Entonces, si queremos nosotros entender cuáles son las fluctuaciones y entender cuál es el crecimiento y a qué está asociado, entender por qué o cómo funciona el consumo y su comportamiento, es súper importante. Entonces, queremos entender qué hay detrás de él. ¿Ya? La forma más sencilla, que lo primero que vamos a ver, es lo que hizo la función de consumo keynesiana, que es caracterizar el consumo agregado en función de los ingresos. Y esta es una función ad hoc que no se deriva de un proceso de optimización, sino que simplemente es como una relación mecánica. Lo que estamos diciendo es que genéricamente el consumo depende del ingreso disponible y que la derivada del consumo al ingreso disponible es mayor a cero. Keynes hizo una especificación o entró a hacer una especificación un poco más clara, en que dividió el consumo en dos partes. Dijo, hay una parte del consumo que es el consumo autónomo, que es la que se va a gastar en cada periodo independiente de las condiciones económicas, independiente de mis ingresos, independiente de eh, cualquier cosa, y esto está asociado como a la subsistencia, necesidades básicas, como algo que tú vas a gastar sí o sí, como que no tienes opción. Y eso es el Sebarrita, que es el consumo. Y otra parte del consumo está asociada al ingreso disponible, que el ingreso disponible es luego de pagar impuestos. Es lo que le queda al individuo para consumir, pagando una vez de pagar. Y por un C pequeñito, que es lo que nosotros llamamos la propensión marginal a consumir, que es la derivada, ¿cierto?, del consumo en relación al ingreso disponible. ¿Cómo reacciona el consumo cuando el ingreso disponible varía? ¿Sí? En general, el C es una fracción que está entre 0 y 1, puesto que el resto se ahorra, entendiendo que el ingreso uno lo puede o consumir o ahorrar. Y lo que nos va a decir el C, ¿cierto?, es si aumenta el ingreso disponible, cuánto voy a destinar yo a consumir. ¿Ya? Esta es simplemente la función, acá aparte del C barra, que es el C autónomo, el consumo autónomo, y la pendiente del consumo respecto al ingreso disponible, que es el ingreso menos el pago de impuestos, es creciente. ¿Ya? Respecto al pago de impuestos, tenemos dos formas de verlo. Uno es asumir que T, el pago de impuestos, es neto de transferencia, o sea, eh, pago los impuestos menos lo que pago de impuestos más lo que me transfiere el gobierno, o de frente a asumir que las transferencias son cero, ¿ya? Pero se ve de manera simplificada como un I menos T, y eso se va a definir como el ingreso. Y en algunos casos se asume que el impuesto depende de los ingresos, o son una fracción de los ingresos, en este caso estamos hablando del PIB. Entonces, ¿qué tenemos? En este caso, los ingresos van a depender directamente de T, por ende, el ingreso disponible se va a definir de esta manera. ¿Ya?
Esta es la forma simplificada en que el ingreso, o sea, los impuestos son fijos o las transferencias netas son fijas. Y este es cuando uno expresa a través de un impuesto que depende del ingreso. ¿Ya? La función de consumo entonces se expresaría igual, solo que en vez de un I disponible con esta forma, se expresa de esta forma. Ya la propensión marginal a consumir, existe otro concepto relacionado como a la función de consumo keynesiana, que es la propensión media a consumir, que es básicamente la proporción de ingresos que nosotros usamos para consumir, la fracción del consumo total partido por el ingreso disponible. eh, si nosotros reemplazamos la función de consumo keynesiana, lo que nos va a dar es que va a dar un CT, ¿cierto? Partido del ingreso disponible más el C chico, que es la propensión marginal a consumir. Entonces, la teoría de consumo keynesiana asume que la propensión media a consumir va desde arriba hacia la propensión media a consumir, que es el C, en la medida que aumenta el ingreso. ¿Cierto? Porque estamos asumiendo que si yo aumento aquí el I, esto se va haciendo cada vez más chico, por ende voy convergiendo hacia chico. ¿Ya? Esto es parte de lo que establece esta teoría. Empíricamente, esto como que se ha observado que no ocurre, no explica bien el comportamiento, ya que si bien se puede representar adecuadamente en consumos como en periodos relativamente largos, las reacciones de corto plazo no se pueden explicar bien con esta función. Y en general lo que uno desea, como las autoridades económicas, lo que requieren es entender y predecir conductas en el corto plazo o efectos de política en el corto plazo, no necesariamente en el largo plazo. Entonces, esta relación resulta de todas formas como insuficiente, el decir que mecánicamente el consumo solamente depende del ingreso como por una propensión. Y además, la evidencia internacional muestra que la propensión media al consumo no parece tener un movimiento a la baja, que es lo que asume la teoría que acabamos de ver. Entonces, ese es otro punto que está como en contra de esta teoría de función keynesiana. Si uno ve acá, este es como un ejercicio que se realizó en que, como simple de cierta forma, para evaluar cuáles serían las propensiones marginales a consumir en algunos países, y se observa que está el C pequeñito, está entre 0,7 y 0,53. El 0,53 está un poco más bajo de lo que se espera, pero porque uno espera que esté en un rango entre 0,65 y 0,7, ¿ya? Pero ese es como el rango que uno esperaría que esté la propensión marginal a consumir. Y respecto de las estimaciones, acá se hace como una estimación efectiva de eh, cuánto fue el consumo efectivo para cada país y cuánto fue como el consumo estimado con esta función, la función keynesiana para ciertos países. Y lo que se ve es que efectivamente en el largo plazo uno ve tendencias bien parecidas, no hay grandes diferencias. Pero lo que sí ocurre es que en algunos casos en particular, como en el corto plazo, acá el consumo estimado, por ejemplo, no reacciona de igual forma que lo que fue el consumo efectivo, como ante una crisis. Y estas respuestas de corto plazo no las logra responder adecuadamente la teoría. ¿Ah? Por eso, entonces se plantea que se requiere definir de otra manera el proceso de optimización, ya que en verdad la gente lo que hace no es hacer una función mecánica. Pero se puede explicar de nuevo lo del consumo efectivo. Ah, ya. No, no, acá lo que hacen en el gráfico, ellos tienen un consumo que es el que da cuentas nacionales de cada país, ¿cierto? Y ahí muestra el consumo efectivo. Y ellos lo que hicieron es tomar una función estimada de consumo en base a esta ecuación, ¿sí? Y lo estimaron. Y dicen, ya, aquí tengo mi C, que es el que estimaron acá. Calculan un consumo autónomo en base a una regresión simple y hacen una proyección y entonces ven qué es lo que pasa con esto. Y lo que se ve es que esa proyección
que son las líneas estimadas, efectivamente tiene una tendencia similar. Si ustedes lo ven, no es que una va para arriba y el otro va para abajo, no tiene como... Entonces, en el largo plazo esto se explica bastante bien. Una regresión simple, como regresiona en el consumo como al ingreso, depende de una variable dicotómica base más una propensión marginal más el ingreso. Como una regresión simple, ¿sí? Y eso. Entonces, efectivamente, la teoría te muestra que en el largo plazo las tendencias son bastante similares, pero que las respuestas en el corto plazo de esta misma ecuación no responden adecuadamente. Entonces, lo que se cuestiona es que efectivamente la función de consumo keynesiano no se deriva de un proceso de optimización y que en verdad la gente sí planifica su consumo, sino que la teoría micro, como decimos, aprendemos que la gente maximiza su utilidad, ¿ya? No es solo mecánicamente recibí más, gasto más, ¿ya? Entonces, lo que hacemos acá es que decimos que existe una restricción presupuestaria intertemporal, ¿ya? En que tenemos una restricción para cada periodo en que mi ingreso yo lo puedo destinar a consumo o ahorro y que además tengo la opción de que este ahorro pueda ser o un desahorro, si es que decido endeudarme, o ahorrar y tener más ingresos como en el futuro, tener ingresos financieros en el futuro. Acá lo que tenemos es que decimos que el ingreso total de las personas va a estar dado por el ingreso va a estar dado por el ingreso laboral, que es lo que recibe como, vamos a pensarlo como salario, como asociado al trabajo, y el ingreso de las rentas de lo que son los activos financieros, como ingresos financieros, ¿ya? Y entonces el consumo, el gasto que yo voy a tener, estos son ingresos, ¿ya? Mis ingresos son estos dos componentes. Y por otra parte, yo voy a tener un gasto. ¿Y qué voy a usar el gasto? En el gasto lo voy a usar en consumir, en pagar impuestos y en lo que yo decida ahorrar o desahorrar, ¿cierto? Que esto es la acumulación de activos, ¿ya? AT más 1 es como lo que dejo hacia el futuro menos el stock de activos que tenía en el tiempo presente y esta es la acumulación de activos. Si AT más 1 se produce una acumulación de activos, son mayores en el futuro. Y que la condición de equilibrio va a ser que mi ingreso va a ser el igual al gasto. Entonces, el ingreso, que sabemos que son ingresos laborales más ingresos financieros, como va a ser igual a mi gasto, que son consumo, pago de impuestos y estas dos en conjunto, acumulación de activos. Junto todas las ecuaciones, despejo la acumulación de activos del stock de activos del siguiente periodo y me va a quedar la siguiente ecuación. ¿Ya? Entonces lo que tenemos aquí es que la restricción presupuestaria están ligadas entre sí, porque yo acá tengo indirectamente el AT1 y el ATE lo puedo expresar de igual forma con esta misma función, ¿cierto? Como lo que nosotros queremos es hacer como una planificación futura de cuál es lo que yo proyecto de gasto o cuánto es lo que yo proyecto de consumo, lo que hacemos es que hacemos esta función recursivamente. Entonces, vamos reemplazando los ATs. Sí, los ingresos financieros son un ahorro que tienen un premio de interés, exactamente. R es la tasa de interés, que es el retorno de los activos. Y por eso los activos cambian a AT más 1, que es el resultado del siguiente periodo, como la acumulación de. Entonces, lo que hicimos fue hacer recursivamente esta ecuación para distintos AT, AT más 1, AT más 2,
AT más 3, y así, y con esto llegamos a la restricción presupuestaria intertemporal, que es que lo único que hicimos fue asumir que hay n periodos y los fuimos reemplazando cada uno dentro de él, ¿ya? Eh, es simplemente ir poniendo donde va el AT dentro de la ecuación, reemplazarlo por otro AT más 1, ¿ya? Y eso recursivamente les va a dar la sumatoria de todo esto. Y tiene todos estos componentes, ¿ya? La acumulación de activos más el retorno va a ser igual a el consumo de todos los periodos, el pago de impuestos de todos los periodos, menos los ingresos, las tasas de interés relacionadas como al descuento, como valor presente, y como un stock final, ¿ya? El stock final que va a ser los activos que voy a tener en el último año, si es que eso. Entonces, lo que aquí asumimos en la restricción presupuestaria intertemporal es que hay un principio de no sucesión, que es que uno asume que la gente muere en el periodo N y entonces como esta persona, como que de cierta forma asumimos que no hay altruismo, eh, que no hay ninguna... Sí, sí puedo volver, denme un segundo. ¿A esta o la anterior? Una después, ya. Sí, está la PPT en docencia. Profe, ¿puedo explicar esta parte de nuevo que no la entendí demasiado? Como para qué estamos tratando de sacar el uno más RAT. Ah, ya. No, mira, lo que estamos intentando demostrar aquí es que nosotros queremos decir que el gasto-ingreso, la relación de restricción presupuestaria que tiene cada uno de los agentes, va a estar dada no solamente por los ingresos presentes, sino que además hay un componente que viene de otro periodo, ¿sí? Eso es lo que nosotros estamos intentando demostrar, que están relacionadas las restricciones presupuestarias unas con otras. Entonces, Ya. lo que hacemos acá es que nosotros vamos a reemplazar y vamos a decir, ah, ya, pero yo aquí puedo reemplazar el AT más 2. Ya, y el AT más 2 es todo esto más un T más 1 acá, esto por T más 1, esto por T más, ¿cierto? Ujú. Ya. Entonces yo voy a decir, ah, esto está relacionado con AT más 2. Pero entonces los activos de AT más 1 están relacionados con AT más, con todo lo que tiene que ver con los ingresos de uno, el consumo de T, pero además con los de T más 1, y acá además está con los de T más 2. Entonces yo puedo seguir así eternamente y decir, en verdad mi restricción presupuestaria no depende de un periodo, del ingreso a un periodo, sino que depende de todos los periodos, Ya. Y ahí ¿ya? sí caché. Gracias. Entonces, eso es lo que estamos como intentando demostrar, que no está considerado en la ecuación keynesiana básica, que te dice, bueno, tú tienes un ingreso hoy, entonces tú consumes hoy. Y acá lo que estamos diciendo es no, porque a mí lo que me interesa es cuál va a ser mi restricción presupuestaria intertemporal en todos los periodos, ¿ya? Ustedes después Ya. hagan el ejercicio, igual, esto es reemplazar, ¿ya? Reemplacen la ecuación, hagan el despeje, reemplácenlo de nuevo y se van a dar cuenta que eso los va a llevar a esto, ¿ya? Con 3 es suficiente, ¿ya? No, no lo hagan hasta ahí. Pero es como para que hagan el ejercicio y entiendan que esto se llega ahí. Y lo que estamos diciendo ahora es, ya, yo tengo una restricción intertemporal que depende de todo esto, que es toda esta ecuación. Pero nosotros asumimos en esta teoría que hay un principio de no secesión. O sea que el individuo no tiene ningún interés en dejar activos hacia la muerte. Como que el individuo muere en el periodo N. Por ende, los activos, el stock de activos final va a ser igual a cero. ¿Ya? Eso, entonces, ese es como el principio principal de esto. Efectivamente, uno puede asumir en la vida real que esta persona él puede tener hijos, le interesa dejar para adelante, etcétera.
pero obviamente estamos asumiendo un principio, esto es un supuesto y es solamente para una simplificación. Entonces, si asumimos que hay principio de no asociación, de toda esta ecuación que dijimos que era la restricción presupuestaria intertemporal, este componente se nos va. Y lo que hacemos ahora es despejar el componente de consumo, ¿ya? Vamos acá y nos va a dar que el componente de consumo en valor presente va a estar dado por el valor presente de los ingresos netos del trabajo, que son todos los ingresos de trabajo que voy a recibir menos todos los pagos de impuestos, más la riqueza física, que es como los activos con la rentabilidad que yo estoy teniendo de, ¿sí? Todos en valor presente porque están considerando una tasa de interés fija para cada uno, ¿cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? Una, ¿ya? Profe, ¿qué era el principio de no saciación? Eso, sorry. El principio de no asociación es que tú prefieres consumir que dejar para después, como tú siempre vas a preferir consumírtelo que perderlo, ¿sí? Como si me voy a morir hoy, prefiero consumírmelo. Entonces, ¿se entiende? En vez de acumularlo y dejarlo porque sí. Eso nomás. Ya. Profe, ya no entendí cómo pasamos a la última fórmula de ahí. A esta, Esa la sumatoria. Esa. lo que hicimos es que teníamos esta ecuación completa, ¿cierto? En que Ujú. lo que hicimos es que iteramos muchos periodos hasta n y formamos todo esto. Y lo que nosotros dijimos es, el individuo tiene un principio de no asociación, o sea que en verdad no le interesa dejar consumo porque sí, como para el resto o para otros, o no le interesa, entonces eliminamos este componente, ¿ya? Este es Ya. cero. ¿Cuántos son los activos que le van a quedar al morir? Cero. Todo lo demás se distribuye. Y lo único que hacemos acá es separar el consumo, lo separamos de estos otros componentes y este. Entonces, tiramos el consumo para allá y te van a quedar los otros dos componentes aquí, son los ingresos netos del trabajo en valor presente y la riqueza física. Ya, ya caché. Gracias. Ya. Estamos entonces hasta ahí. Ya. Y esta es nuestra restricción presupuestaria intertemporal. El valor presente del consumo va a ser igual al valor presente de los ingresos netos del trabajo más la riqueza física. Ahora vamos a ver un modelo como sencillo de dos periodos, ¿ya? Que vamos a estudiar una decisión intertemporal de consumo. Vamos a suponer que un individuo vive solamente dos periodos. Nace y vive el periodo 1, en el periodo 2 vive y muere, ¿ya? Hay un único bien que consumir y el individuo busca maximizar su utilidad. Y no está acá, pero no hay gobierno. Se asume que no hay gobierno, ¿ya? Entonces lo que vamos a decir es que la utilidad de nuestro individuo va a estar dada por dos consumos, que va a ser el consumo 1 del periodo 1 y el consumo 2 por un factor de descuento intertemporal, ¿ya? Que va a ser 1 partido 1 la tasa de descuento intertemporal, que es cuánto como me cuesta dejar de consumir hoy para pasar al año siguiente, con un precio relativo en mi utilidad, ¿ya? Este asumimos que es mayor a cero y que está, por ende, nuestro beta entre 0 y 1. La función de utilidad de nuestro individuo va a ser creciente y cóncava, o sea, aumenta a medida que aumenta el consumo, la utilidad, pero de manera decreciente. Vamos a ver que el ingreso de nuestro individuo, la restricción presupuestaria del periodo 1, va a ser solamente I, ya que vamos a asumir que no tiene activos
nace sin activos, de cierta forma. ¿Ya? Entonces, no existe A1, solamente recibe el ingreso laboral del primero. Y en ese periodo tiene dos opciones. Puede consumirse uno o ahorrar, ¿cierto? Si S es mayor a 0, el individuo ahorra, y si S es menor a 0, el individuo se endeuda. ¿Ya? Eso es todo lo que puede hacer el individuo en el periodo. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la restricción presupuestaria para el periodo 2? Para el periodo 2, él va a tener de ingresos, ahora va a tener I2, ¿cierto? Lo que recibe laboralmente en el periodo 2, más el S por una tasa de interés. ¿Ya? El S, como sabemos, puede ser positivo o negativo, o sea, si es que tiene que pagar deudas o si es que ahorró, va a tener retorno positivo. Y dado que asumimos que no tiene intenciones de dejarle a nadie más, todo eso se lo consume, porque muere en el periodo, ¿cierto? Entonces lo óptimo es que se consuma todo en él. Lo que hacemos ahora es que despejamos en ambas ecuaciones la S, que es la que se relaciona entre las dos ecuaciones, y reemplazamos la S una con la otra y llegamos a la restricción presupuestaria intertemporal para un modelo de dos periodos. ¿Ya? El consumo 1 más el consumo 2 presente, en valor presente, va a ser igual al ingreso 1 más el ingreso en valor presente. El ingreso 2 en valor presente. ¿Sí? Esta es como la expresión simple de lo que vimos en la ecuación de restricción intertemporal general. ¿Sí? El consumo en valor presente es igual a la riqueza en valor presente. O sea, perdón, al ingreso laboral en valor presente. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos que resolver el problema de maximización de nuestro individuo. Nuestro individuo tiene la siguiente función, que depende del consumo 1 más el beta, que depende del factor intertemporal, ¿cierto? El descuento intertemporal de cada uno por C2, con la restricción presupuestaria que acabamos de definir para dos periodos. Esta es la restricción presupuestaria. Lo que hacemos es que despejamos, expresamos toda la función de utilidad en función de C1, o sea, despejamos C2 de esta ecuación de la restricción y la reemplazamos acá. ¿Sí? Y ahora toda mi ecuación de maximización está en función de C1. Entonces, vamos a hacer nuestra condición de primer orden y vamos a llegar a que las tasas marginales, o sea, de utilidades marginales, van a ser igual a la tasa de transformación, ¿cierto? De consumo presente del consumo futuro. Y esto, como en la condición de primer orden, es lo que nosotros llamamos la ecuación de Euler, entre que un individuo está indiferente entre no aumentar su consumo hoy en una unidad o guardar una unidad ahorrada para consumirla mañana. Decimos, la utilidad marginal del consumo 1 es exactamente igual a la utilidad del consumo 2 por el factor intertemporal y lo que voy a recibir como de retorno por haber ahorrado, de cierta forma. En valor presente, eso está como, es una manera de decir lo que está en valor presente. ¿Ya? Entonces lo que nosotros estamos haciendo es un simple problema de maximización en que tenemos una función de utilidad, vamos a tener un ingreso 1 y un ingreso 2 que van a restringir nuestra restricción presupuestaria y dependiendo de la función de utilidad, cuando sea igual a la pendiente a menos, nos vamos a llegar al resultado óptimo de consumo en C1 y en C2. Una maximización para dos periodos. Si beta es exactamente igual a 1 más R, entonces las utilidades marginales del consumo 1 y el consumo 2 van a ser exactamente iguales y por lo tanto el consumo 1 y el consumo 2 van a ser exactamente iguales. ¿Ya? Veamos la ecuación acá. Esto es 1 más R porque está en valor presente y este es el factor de descuento intertemporal. Si esto es exactamente A1
partido por 1 más R se nos van y las utilidades van a ser las mismas. ¿Ya? Por ende, el óptimo va a ser que el consumo sea 1, sea exactamente igual a 2. Esto es como la base de lo que se busca como en la teoría del consumo, que es que el individuo intenta suavizar su consumo a lo largo como de la vida, ¿ya? Y si utilizamos la restricción presupuestaria, o sea, reemplazamos C1 igual a C2 en nuestra restricción presupuestaria, les va a dar que va a estar determinado por este resultado, de cierta forma. De nuevo, ¿qué es lo que nos dice? Que tanto el consumo de C1 como de C2 depende de los ingresos de I1 y de I2, no solo de un solo ingreso, y de las tasas de retorno asociadas. ¿Ya? R se le conoce como, es como el precio de llevar el consumo presente al consumo futuro, ¿cierto? Porque es como un premio. Entonces, ¿qué sucede si beta es igual, o sea, es menor que 1 más R? Es decir, que la tasa de R es menor a mi descuento intertemporal, ¿ya? Lo que esto es equivalente, es como un ejercicio equivalente a decir que la tasa de interés baja, ¿sí? Si yo bajo esto, es como un ejercicio bajo esto, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el retorno que obtengo para el periodo 2 es más bajo, porque mi tasa de interés es más baja, ¿cierto? Por ende, la utilidad marginal del consumo 1 disminuye respecto del 2 y para poder equipararlo, porque tenemos que equipararlos, me conviene consumir más en el periodo 1 que en el periodo 2. ¿Ya? Y lo mismo pasa en el sentido opuesto. ¿Qué pasa si la tasa de interés sube? Si la tasa de interés sube, significa que si yo decido ahorrar algo hoy, para el próximo periodo voy a tener aún más. Entonces, en el óptimo me conviene consumir, ahorrar más para poder consumir más en 2. ¿Sí? Si nosotros definimos como el ingreso 1 más 2, 1 partido por R, que es el ingreso en valor presente, y lo expresamos de esta manera en esta ecuación, lo que es exactamente la ecuación de la restricción presupuestaria, no es otra. Solamente es para mostrarle que cómo se construye la restricción presupuestaria. Se asume que en el periodo 2, o sea, se consume todo en el periodo 2, entonces C2 va a ser igual, esto es C1 es 0, entonces el tope de C2 va a ser 1 más R por el valor presente. ¿Sí? Y por otra parte, si solo se consume en el periodo 1, el consumo C1 va a ser el valor presente. ¿Sí? Despejamos, decimos C2 es 0, despejamos esto hacia acá, nos va a dar el valor presente. ¿Sí? Entonces, esta es la representación de la restricción presupuestaria. Esto es C1, esto es C2, eso falta el C1 y el C2. Esto es C1, esto es C2. Y el tope es asumir que se consume todo en C2, que nos va a dar esta restricción, 1 más R por el valor presente de los ingresos. Y si consumo todo en C1 nos va a dar la pendiente de nuestra restricción presupuestaria, va a estar dada por menos 1 más R, que es el retorno, que es como de cierta forma el costo que tiene cambiar el consumo de un periodo al otro. ¿Ya? Tenemos entonces nuestra restricción presupuestaria definida como dentro de. Y ahora vamos como a la curva de indiferencia. ¿Cierto? Dentro de la curva de indiferencia nosotros vamos a ver que el delta dentro de la curva de indiferencia va a estar dado por el efecto de la derivada de C1 respecto del cambio de C1 y la derivada de C2 respecto del cambio de C2. Entonces, esto es la utilidad marginal de C1 por el cambio en C1, más, como sabemos que la derivada es beta por UC2, por la utilidad marginal,
por el delta de C2 y dentro de una curva de indiferencia esto tiene que ser igual a cero porque tiene que dar exactamente el mismo nivel de utilidad, nos vamos a llegar a que en un nivel, para un nivel dado de utilidad se va a cumplir que la diferencia entre C1 y C2 va a ser menos la pendiente de cierta forma de C2 a C1 va a ser menos la utilidad marginal de C1 por beta la utilidad marginal de C2. Y como sabemos que en el óptimo una maximización, lo que vamos a utilizar es que cuando la pendiente sea exactamente igual a la de la restricción presupuestaria, vamos a haber alcanzado el máximo. Entonces se tiene que dar que la utilidad marginal de C1, la razón a la utilidad marginal de C2, tiene que ser igual a la pendiente de nuestra restricción presupuestaria, que es menos 1 más el retorno de R. Y esto vendría siendo la asignación intertemporal óptima de Cauchy. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Lo que nosotros estamos viendo acá es que en la decisión óptima, sí, pero también lo van a ver con los ayudantes. ¿Ya? Van a ver ejercicios con los ayudantes de esto porque esto es una función genérica. Ustedes esto después lo pueden ver con funciones reales. O sea, como aquí estamos viendo como asumiendo que hay una U, pero no es una U, esto es una función de utilidad, como ustedes han visto. ¿Ya? Con elementos que van al cuadrado, con elementos que tienen beta, con elementos que tienen distintos componentes. ¿Ya? El resultado acá entonces es que hay una cantidad entre I1 y C2 en que nosotros definimos que C1 va a ser mayor a I1, lo cual implícitamente quiere decir que nosotros estamos desahorrando en el periodo 1 y lo podemos determinar simplemente como la diferencia entre estos dos componentes. Y para el periodo I2 y C2, el I2 es más alto que el C2, lo cual incluye aquí el pago del endeudamiento que está implícito en el... Listo, lo vimos muy rápido. Esta es la clase que tenía preparada para hoy. Eh, Profe, si sobra tiempo, ¿puedo volver a explicar lo de la curva de indiferencia que no me quedó muy claro? Sí, veamos aquí. Gracias. Ya, espérense, vamos a volver a... Quiero primero antes de estas deudas, estos pagos, ya eso está claro. Bueno, ustedes cuando esto lo vean en modelos como matemáticos reales con los ayudantes, esto les van a dar números. Esto va a ser un I que va a ser 1000, esto va a ser un C que va a ser 1100, y entonces yo les puedo preguntar cuál es la deuda y ustedes simplemente van a calcular la diferencia. Y lo mismo acá, ¿ya? Cuando lo vean como con ejercicio matemático efectivo. Em, ya. Lo de la restricción presupuestaria está dada simplemente por lo que definimos, que era asumir que todo el consumo estaba en C2 y en C1, igual que cualquier restricción presupuestaria, y con eso determinan la pendiente, que es C2 a C1, que va a estar la respuesta. Ya. Y lo de la curva de indiferencia es que nosotros decimos cómo se mueve dentro de una curva de indiferencia. Nosotros tenemos la curva de indiferencia y yo me voy moviendo de un punto a otro. Entonces digo, voy a moverme de un nivel de C1 a otro nivel de C1, y eso tiene un efecto en la derivada, que es la utilidad marginal del C1. Y me voy a mover, por ende, a un nivel de C2 distinto, que tiene un efecto marginal en C2, que esto es, espérense, es, ¿ya? Aquí, yo tengo una función de utilidad, que es una curva de indiferencia, porque yo dentro de toda esta curva tengo el mismo nivel de utilidad, ¿cierto? Entonces lo que yo digo es que si yo me muevo de este nivel de C1 a este nivel de C1, tengo un efecto que va a estar dado por el cambio en el C1 que cambié, por su efecto, por la utilidad marginal que me genera el cambio en este. Y va a haber un cambio en el C2 que va a haber pasado de aquí a acá,
por el efecto el efecto marginal de haber cambiado el efecto del C2, ¿ya? Y eso es esto. Si yo me muevo dentro de la función de la curva de indiferencia, el cambio en el C1 y el cambio en el C2 dentro de la misma va a estar ponderado por su utilidad marginal, ¿ya? Y la utilidad marginal, de acuerdo a la función que nosotros definimos, va a ser la derivada respecto a C1 y en este caso por el beta, ¿ya? Que depende del factor intertemporal que le asignamos a mover el consumo de un periodo a otro, dependiendo de nuestra función de utilidad. Y obviamente esto con números de nuevo, como que uno le puede asignar distinto valor a la función de utilidad. Pero el punto es que más allá de eso, cuando estemos buscando el óptimo, tenemos que llegar sí o sí a la razón entre que las utilidades marginal de C1 y la utilidad marginal de C2, el nivel donde estemos de C2 y C1, se dé tal que la utilidad marginal de C2 por la utilidad marginal de C1 y el factor intertemporal sea exactamente igual a la restricción presupuestaria, que es ubicarnos aquí, ¿cierto? Que aquí, cuando nos movemos por la función de utilidad, la pendiente va cambiando, va cambiando, va cambiando, y de repente en un momento es exactamente igual al 1 menos 0. ¿Sí? ¿Se entendió mejor? Sí, gracias. ¿Alguien más tiene dudas? Profe, yo tengo una duda, que en el gráfico de antes de eso, que había como una V corta, ahí, ¿esa V es lo mismo que después El- como... eh, sí, es el ingreso en valor presente. Ah, ya. Y... Mira, es este mismo ah, que está acá. Este. ya, perfecto. Gracias. Solo que esto después tú lo expresas como el valor presente es esto, tú lo reemplazas aquí, te va a quedar al revés, pero es lo mismo. Es el valor Ya, presente por 1 más R y el valor presente solo, que son estas tres. Valor presente. ya, gracias. ¿Algo más? Todo claro. Súper. Entonces, bueno, esto ustedes lo van a ver con los ayudantes. Les encargo leerse el resumen del informe de cuentas nacionales para que vayan eh, como manejando los conceptos nuevos y el de Gregorio Docencia. Sí, súper. Efectivamente, está en internet. Si buscan de Gregorio en macroeconomía, les aparece. Pero igual se los puedo subir. Eso. Ya, chiquillos, estamos. Eh, los dejo, estudien, denle vuelta y recuerden revisar el informe. Mañana se hay ayudantías, sí. Sí, 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 sí. Recuerden que están calendarizadas las ayudantías en el programa y también hay ayudantías que no van a ser presenciales, pero que sí van a ser guías. Entonces, para que vean ahí cuáles son cada una. Eso. Nos vemos, que estén bien. Chao, profe, gracias.